En el año 1903, en lo profundo de las montañas donde Oregón toca el cielo, había una propiedad a la que incluso los hombres más valientes se negaban a acercarse después del anochecer. Los lugareños no pronunciaban su nombre en compañía respetable. Cazadores que conocían cada sendero en esos bosques añadían horas a su viaje solo para evitar pasar cerca. Y cuando los niños preguntaban por qué, sus padres simplemente decían que algunos lugares no estaban malditos por espíritus, sino por la gente que vivió allí. Esta es la historia de una línea de sangre que nunca debió existir, de dos hermanos que creyeron que podían crear algo puro, mediante un acto que la misma naturaleza prohíbe, de niños nacidos en la oscuridad criados como experimentos, y de un secreto tan horrendo que cuando finalmente fue descubierto, hombres adultos lloraron al ver lo que encontraron en el sótano. Lo que estás a punto de escuchar no es folclore, es historia documentada que fue enterrada, porque nadie quería creer que los seres humanos fueran capaces de una crueldad tan calculada. Este es el relato verdadero de los gemelos que se casaron entre sí y construyeron un imperio de horror que duró casi una década. Las montañas del sur de Oregón siempre han guardado bien sus secretos. En 1903 la región alrededor del lago del cráter apenas estaba civilizada. Los pueblos eran pequeños, dispersos y separados por millas de bosque virgen tan denso que la luz del sol apenas lograba tocar el suelo. Era el tipo de lugar donde un hombre podía desaparecer y nadie lo encontraría en meses, donde los gritos podían resonar por los valles y confundirse con la fauna, donde las familias podían vivir durante años sin ver jamás a sus vecinos más cercanos. Este aislamiento atraía a cierto tipo de personas, aquellos que huían de algo, aquellos que querían ser dejados en paz, aquellos que tenían asuntos que no querían testigos. Waldo Oates era uno de estos hombres, aunque sus razones parecían bastante inocentes cuando llegó por primera vez en 1885. Compró 200 acres de bosque, denso al final de un camino que apenas merecía ese nombre. Entonces era joven, apenas de 30 años, con sueños de construir un negocio maderero que lo haría rico. Construyó una sólida casa con los árboles que taló, levantó un aserradero junto al arroyo, y trabajó de amanecer a anochecer con la dedicación de un hombre que creía que el trabajo duro podía comprarle paz. Pero la paz nunca llegó para Waldo Oates. Su esposa murió al dar a luz a gemelos en el invierno de 1884, y desde ese momento algo fundamental cambió en el hogar. Los bebés, un niño y una niña, sobrevivieron cuando su madre no lo hizo. Waldo los llamó Wilbert y Phoebe, y los crió solo en esa casa aislada donde los únicos sonidos eran el viento entre los pinos y el ritmo constante de su sierra cortando madera. Los gemelos crecieron pálidos como fantasmas, con cabello tan rubio que parecía blanco y ojos del color del hielo invernal. Desde sus primeros años hubo algo inusual en ellos. Lloraban rara vez como bebés, aprendieron a caminar el mismo día, desarrollaron un lenguaje privado de miradas y gestos que excluía incluso a su padre. Los vecinos que ocasionalmente los veían describían sentirse inquietos, aunque no podían explicar exactamente por qué. Era como si los gemelos existieran en su propio mundo, y el resto de la humanidad fuera solo ruido de fondo para su universo privado. Cuando tenían 10 años terminaban las frases del otro con tanta frecuencia que Waldo dejó de sorprenderse. Se movían en sincronía, pensaban en paralelo y parecían compartir sueños. Cuando uno estaba herido, el otro lo sentía. Cuando uno tenía hambre, ambos comían. Esta conexión podría haber parecido tierna en otras circunstancias, pero había algo frío en ella, algo que sugería que su vínculo no era amor en ninguna forma reconocible, sino más bien una fusión de dos seres en algo que no debía existir. En 1895, cuando los gemelos tenían 11 años, Waldo cometió el error de llevarlos al pueblo. Fue una excursión rara motivada por la necesidad de suministros y la esperanza de que sus hijos pudieran beneficiarse de la interacción con otros de su edad. En cambio, el viaje se convirtió en un desastre que sellaría el destino de la familia. Los niños del pueblo se burlaron de Phoebe por su apariencia fantasmal y sus extraños modales. Le arrojaron piedras y la llamaron bruja. Wilbert los atacó con tal ferocidad que hicieron falta 3 hombres adultos para apartarlo. La violencia en sus ojos ese día era algo que ningún niño de 11 años debería poseer. Era antigua y calculadora, la furia de alguien que había estado planeando venganza por crímenes aún no cometidos. Waldo llevó a sus hijos de regreso esa noche y tomó una decisión que resultaría catastrófica. Decidió que no necesitaban el mundo exterior. Ellos serían suficientes por sí mismos. La propiedad sería su reino,
y los tres vivirían sin el juicio ni la interferencia de la sociedad. Parecía un padre protegiendo a sus hijos. En realidad fue el inicio de su transformación en algo monstruoso. Los años de aislamiento que siguieron torcieron a los gemelos de formas que Waldo no pudo prever. Sin exposición a relaciones humanas normales, sin los límites naturales que la sociedad impone, Phoebe y Wilbert desarrollaron una visión del mundo completamente propia. Pasaron su adolescencia leyendo los libros dejados por el padre de Waldo, un hombre que había sostenido teorías perturbadoras sobre linajes y pureza. Estudiaron textos sobre crianza de animales, tratados sobre herencia y registros genealógicos que rastreaban cómo los rasgos pasaban a través de generaciones. Y en algún momento de esos largos inviernos encerrados del mundo, con solo el uno al otro como compañía, comenzó a formarse una idea tan antinatural que solo podía haber crecido en aislamiento completo, alimentada por años de escuchar que eran diferentes especiales apartados de la humanidad ordinaria. Para cuando cumplieron 18 años en 1902, los gemelos se habían convencido de algo que horrorizaría a cualquier persona racional. Creían que su conexión inusual, su sincronía, su existencia compartida, era evidencia de superioridad genética, y creían que esa superioridad podía ser preservada y estudiada mediante una unión que violaba todas las leyes de la naturaleza y de la civilización. Waldo sospechó por primera vez que algo andaba mal durante el invierno de ese año. Los encontró inclinados sobre cuadernos, susurrando intensamente, haciendo diagramas que no entendía. Cuando preguntó qué planeaban, sonreían con sonrisas idénticas, y le decían que no lo entendería, que era científico, que era necesario. Luego llegó el día a comienzos de la primavera, cuando Waldo fue al pueblo por suministros, y el comerciante mencionó preparativos de boda. Confundido, Waldo pidió detalles y supo que Phoebe había estado comprando tela blanca y hablando de una ceremonia. Su estómago se hundió mientras la verdad imposible se cristalizaba en su mente. Cuando los enfrentó esa noche no lo negaron. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, manos juntas en sus regazos, y explicaron, con calma perfecta, que planeaban casarse, entre ellos no como un gesto simbólico ni un ritual privado, sino como una unión real que produciría hijos que planeaban observar y documentar como evidencia de lo que podían crear los linajes concentrados. Waldo les gritó, citó las escrituras, amenazó con echarlos. Los llamó insanos, malvados, antinaturales. Pero los gemelos se habían preparado para cada objeción. Eran casi adultos legales. La propiedad sería de ellos cuando él muriera, lo que les daba ventaja. Y habían descubierto algo en sus investigaciones que les daba confianza. En el desierto remoto de Oregón, donde las autoridades rara vez se aventuraban y los registros eran mal llevados, ¿quién realmente los detendría? ¿Quién siquiera sabría? Habían pensado en cada obstáculo práctico, con la fría lógica de personas planeando un negocio más que cometiendo un acto que los convertiría en parias de la humanidad misma. La ceremonia tuvo lugar una mañana de mayo de 1903. No hubo pastor, ni invitados ni celebración, solo Waldo obligado a servir como testigo de una abominación, viendo a sus hijos pronunciar votos bajo los árboles antiguos. Phoebe vestía el vestido blanco que ella misma había cosido. Wilbert llevaba su único traje, y cuando se besaron para sellar su unión, Waldo apartó la vista, incapaz de observar la culminación de su fracaso como padre. Esa noche se mudaron juntos al dormitorio principal, y Waldo comenzó a beber para olvidar los sonidos que provenían del piso de arriba. Se volcó al trabajo en el aserradero, permaneciendo lejos de la casa cada vez más tiempo, pero no podía escapar de lo que sucedía bajo su propio techo. Los gemelos habían comenzado su experimento, y nada los detendría de verlo hasta su terrible conclusión. En cuestión de meses, Phoebe quedó embarazada del primer hijo, y el verdadero horror de su plan comenzó a revelarse. El embarazo lo cambió todo. Los gemelos se volvieron aún más reservados, pasando horas documentando la condición de Phoebe con desapego clínico. Medían su vientre, registraban sus síntomas y hablaban del niño venidero como si fuera un espécimen y no un ser humano. Hablaban de expresión genética de rasgos hereditarios y de la probabilidad de que características concentradas emergieran en la descendencia. Waldo escuchaba estas conversaciones y sentía que su alma se corrompía. No se preparaban para ser padres, se preparaban para ser investigadores con su propio hijo como sujeto. El bebé nació una noche de marzo de 1904, durante una tormenta que parecía sacudir los cimientos de la casa. Waldo escuchó los gritos de Phoebe durante horas, pero cuando intentó ayudar, Wilbert bloqueó la puerta y le dijo que su presencia no era requerida.
Cuando los gritos finalmente cesaron, el silencio que siguió fue peor. Se prolongó tanto que Waldo temió que tanto la madre como el niño hubieran muerto. Entonces lo oyó, un débil llanto que no sonaba del todo bien. Cuando finalmente se le permitió entrar en la habitación a la mañana siguiente, vio al bebé y entendió por qué los gemelos lo habían mantenido alejado. La niña había nacido con deformidades. Dedos extra brotaban de sus pequeñas manos. Su cráneo estaba malformado, alargado de una manera que sugería que su cerebro tal vez nunca se desarrollaría correctamente. Sus ojos no enfocaban bien, vagaban de forma independiente como los de un camaleón. Cualquier padre normal se habría devastado. Los gemelos estaban fascinados. Waldo observó con horror creciente cómo examinaban a su hija con el entusiasmo de científicos que acababan de probar una hipótesis. Midieron cada anomalía, documentaron cada desviación del desarrollo humano normal y se hablaron en susurros emocionados sobre concentración genética y la visibilidad de rasgos recesivos. La llamaron Sujeto 1 en sus cuadernos. No un nombre real, no nada que reconociera su humanidad, solo una designación para un experimento en curso. Waldo exigió que la llamaran con algo adecuado, algo humano, pero ellos lo miraron con confusión, como si él fuera el que estaba siendo irracional. ¿Por qué dar un apodo a datos científicos? El bebé fue mantenido en su habitación, rara vez visto por Waldo, y atendido con el cuidado mínimo necesario para mantenerla con vida. Los gemelos no tenían interés en criarla, solo les interesaba observar cómo progresaban sus deformidades, cómo se comparaba su desarrollo con el de niños normales, y lo más inquietante, qué información podía dar su condición para el siguiente intento. Porque habría un siguiente intento y otro después. Los gemelos habían decidido que múltiples muestras eran necesarias para una investigación adecuada. Un niño podía ser una anomalía, pero varios niños, cada uno documentado desde la concepción hasta el desarrollo, darían los datos que necesitaban para entender exactamente qué producía su unión. 8 meses después del primer nacimiento, Phoebe volvió a estar embarazada. Esta vez los gemelos fueron aún más meticulosos en sus preparativos. Modificaron el sótano creando espacios separados que podían ser sellados. Compraron suministros en grandes cantidades en el pueblo siempre, pagando en efectivo y dando explicaciones vagas sobre prepararse para inviernos duros, y comenzaron a instalar cerraduras en las puertas de la casa, convirtiendo su hogar en algo que se parecía más a una prisión que a una residencia familiar. El segundo niño nació en diciembre de 1904, y este parecía normal, perfectamente formado, sano, llorando con vigor adecuado. Pero en lugar de alivio, los gemelos parecían decepcionados. Waldo los observó examinar al niño con ojos críticos, buscando cualquier signo de los rasgos concentrados que esperaban. Al no encontrar ninguno, Wilbert hizo una anotación en su cuaderno con visible frustración. Este fue designado como sujeto 2, pero los gemelos le prestaron poca atención. Había fallado en dar los datos que buscaban. Fue archivado como un experimento fallido, recibido con cuidado mínimo y en gran parte ignorado, mientras los gemelos enfocaban su atención en su hija deformada. Fue entonces cuando Waldo comenzó a comprender el alcance completo de su locura. No intentaban tener hijos, intentaban crear evidencia de lo que ocurría cuando los linajes se doblaban sobre sí mismos. Evidencia de concentración genética, evidencia que de algún modo en sus mentes retorcidas probaría que habían tenido razón al hacer lo impensable y no se detendrían hasta reunir suficientes datos para saciar su curiosidad. La casa comenzó a cambiar de maneras que reflejaban la oscuridad que crecía en su interior. Las ventanas fueron tapiadas, nuevas cerraduras aparecieron en las puertas. Sonidos extraños surgían del sótano a todas horas, y Waldo, roto y cómplice, se hundió aún más en sus botellas tratando de ahogar el conocimiento de que había fallado en detener este horror antes de que comenzara. Los años que siguieron se desdibujaron en una pesadilla que empeoraba con cada estación. Phoebe dio a luz de nuevo en 1905, luego otra vez en 1906, y otra en 1907 y 1908. Cada embarazo fue documentado con precisión científica, cada nacimiento tratado como otro punto de datos en su experimento en curso, y cada niño fue evaluado no por su valor como ser humano, sino por la información genética que podía aportar. Algunos de los niños nacieron con deformidades severas, miembros torcidos, rasgos distorsionados, órganos que no funcionaban correctamente. Otros parecían relativamente normales por fuera, pero mostraban signos de profundo deterioro mental al crecer, y unos pocos parecían física y mentalmente intactos, lo que los
Gemelos anotaban con decepción clínica como si la normalidad misma fuera un fracaso de su investigación. El sótano se convirtió en un laberinto de celdas improvisadas. Cada niño fue mantenido en un espacio separado, aislado de los demás, observado a través de pequeñas aberturas en puertas reforzadas. Los gemelos mantenían registros detallados del desarrollo de cada niño, anotando patrones de alimentación, tasas de crecimiento, anomalías de comportamiento y respuestas a diversas condiciones. Probaban cuánto tiempo podían sobrevivir los niños con comida mínima. Observaban cómo afectaba el aislamiento al desarrollo mental. Documentaban qué deformidades resultaban fatales y cuáles solo debilitantes. No era crueldad en sus mentes. Era ciencia. Era observación. Era el precio del conocimiento. Waldo, que alguna vez había sido un hombre fuerte con sueños de imperio, se deterioró hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Los gemelos tomaron gradualmente el control de toda la propiedad, tomando decisiones sin consultarlo, tratándolo como a un intruso en su propio hogar. Cuando intentó oponerse a su trato hacia los niños, le recordaron que él había sido testigo de su matrimonio, que era cómplice de todo lo que siguió, y que su silencio ya lo había hecho culpable. Instalaron cerraduras en la puerta de su propio dormitorio, controlando cuándo podía entrar y salir. Restringieron su acceso a ciertas partes de la casa, particularmente el sótano, donde se mantenían a los niños. Y cuando preguntaba por algunos niños que no había visto en semanas, le decían que no todos los especímenes sobrevivían al proceso de observación. Algunos morían por sus deformidades, otros sucumbían a infecciones o a la desnutrición. Los gemelos documentaban cada muerte, con el mismo desapego clínico que habían mostrado en los nacimientos, anotando la causa de muerte, la duración de la supervivencia y cualquier observación genética relevante antes de enterrarlos. Pequeños cuerpos en tumbas sin marcar esparcidas por el bosque. Pero el mayor temor de los gemelos no eran las muertes de sus sujetos, era el descubrimiento. Habían creado algo que no podía resistir el escrutinio del mundo exterior. Y así, cuando los forasteros se acercaban demasiado, cuando la curiosidad llevaba visitantes a su puerta, los gemelos protegían su trabajo con el mismo cálculo frío que aplicaban a todo lo demás. Homer Mixon fue el primero en desaparecer. Era un cazador experimentado que había notado actividad inusual alrededor de la propiedad Oates y decidió investigar. Era hábil, cuidadoso y confiado en su capacidad para manejar el peligro. Nada de eso importó. Homer llegó a la propiedad una tarde de febrero de 1905, haciendo preguntas educadas y aceptando la hospitalidad de los gemelos, pero escuchó los sonidos que venían del sótano. Vio las puertas reforzadas y las ventanas cubiertas. Notó el extraño olor que impregnaba la casa, y cuando comenzó a hacer preguntas más directas, los gemelos se miraron con esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado tras años de aislamiento. Homer Mixon nunca volvió a ser visto. Su rifle fue encontrado en el bosque días después, pero su cuerpo jamás apareció. Los gemelos, cuando fueron cuestionados, expresaron la preocupación adecuada y se ofrecieron a ayudar con la búsqueda. Su actuación fue impecable, y sin pruebas las sospechas se desvanecieron. Pero Homer no sería el último. En los años siguientes, otros que se mostraron demasiado curiosos corrieron destinos similares. Un comerciante ambulante que hizo demasiadas preguntas, un inspector del gobierno que examinaba los límites de tierras y finalmente el Dr. Clarence Benson, que había empezado a sospechar que el número de niños nacidos en la propiedad Oates no coincidía con el número que alguien realmente había visto. Cada desaparición fue manejada con la misma eficiencia. Cada cuerpo fue ocultado donde nunca sería encontrado. Y cada vez los gemelos regresaban a su trabajo, documentando sus observaciones como si eliminar testigos fuera simplemente otra variable que controlar en su gran experimento. Para 1913, la oscura leyenda que rodeaba la propiedad Oates se había solidificado en algo que colgaba sobre el lago del cráter como una maldición que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de esa parte del bosque. Los cazadores que alguna vez habían recorrido libremente esas montañas, ahora hacían desvíos que añadían horas a sus viajes, y cuando la gente se reunía en la única taberna del pueblo, las conversaciones a veces quedaban en silencio cuando alguien mencionaba el nombre Oates, como si hablarlo demasiado fuerte pudiera atraer la atención de algo que era mejor dejar sin molestar. Pero las leyendas, por más aterradoras que sean eventualmente, exigen investigación,
y el sheriff Skyler Tucker se había quedado sin excusas para evitar lo que todos sabían que debía hacerse. La presión había estado creciendo durante años. Familias de pueblos vecinos querían respuestas sobre parientes desaparecidos. El gobernador del estado había empezado a hacer preguntas incómodas sobre las múltiples desapariciones en la región y la propia conciencia de Tucker, que había intentado silenciar con las mismas botellas que habían consumido a Waldo Oates, finalmente lo obligó a actuar. En la mañana del 15 de marzo de 1913, Tucker cabalgó hasta la propiedad con 2 ayudantes y un representante del condado. Hacía frío y estaba brumoso, el tipo de mañana en la que el sonido viaja de manera extraña y las sombras parecen más profundas de lo que deberían. Al acercarse a la casa, Tucker notó el silencio antinatural. Ningún pájaro cantaba en los árboles. Ningún animal pequeño se movía entre la maleza. Era como si todo ser vivo hubiera abandonado ese suelo maldito, dejando solo la casa erguida como una lápida marcando algo muerto y enterrado. Los gemelos estaban esperando en el porche cuando Tucker llegó, y ese detalle lo atormentaría más tarde. No estaban sorprendidos. No estaban alarmados. Estaban preparados como si hubieran estado esperando esa visita durante años, y hubieran hecho las paces con su inevitabilidad. Phoebe y Wilbert estaban uno al lado del otro con 29 años, pero pareciendo extrañamente intemporales, sus facciones pálidas, sin marcas del paso del tiempo, que debería haberlos desgastado. Cuando Tucker presentó la orden de registro, simplemente sonrieron con esas sonrisas idénticas, y se hicieron a un lado como si recibieran invitados para una visita social y no investigadores en una escena del crimen. La búsqueda comenzó en la planta principal, y de inmediato Tucker supo que algo estaba profundamente mal. La casa se había transformado en algo que se parecía más a una fortaleza o a un manicomio que a un hogar familiar. Cada puerta había sido reforzada con barras de metal. Las ventanas estaban selladas con tablones clavados tan a fondo que quitarlos requeriría demolición. Y había cerraduras en todas partes, cerraduras industriales pesadas, que parecían diseñadas no para mantener a intrusos fuera, sino para mantener algo dentro. En el piso superior, Tucker encontró al primer niño. Tenía aproximadamente 9 años, encerrada en una pequeña habitación, con apenas espacio para acostarse. La niña tenía deformidades físicas severas que hacían que su aspecto resultara impactante, incluso para hombres que habían visto su cuota de dureza. Pero peor que su apariencia era su comportamiento. Cuando Tucker abrió la puerta no gritó ni pidió ayuda. Simplemente lo miró con ojos vacíos, e hizo sonidos que no eran del todo humanos, como si años de aislamiento hubieran borrado su capacidad de comunicarse de manera reconocible. Cuando Tucker exigió una explicación, los gemelos permanecieron perfectamente tranquilos. Phoebe explicó que la niña era peligrosa para sí misma y requería contención para su propia protección. Wilbert añadió con inquietante naturalidad que Tucker no entendería la naturaleza especial de sus hijos, como si eso lo justificara todo. Pero el piso superior era solo el comienzo. Cuando Tucker descendió al sótano, el horror completo de lo que había estado ocurriendo en la propiedad Oates durante casi una década se reveló por fin. El sótano había sido convertido en una serie de celdas. Cada una era una pequeña prisión diseñada para retener a un niño. En la primera celda, Tucker encontró a un niño de unos 8 años que parecía físicamente normal, pero mostraba un deterioro mental profundo. Se balanceaba de un lado a otro continuamente, sin reconocer que alguien había entrado en su prisión. En la segunda celda, una niña de aproximadamente 7 yacía acurrucada en la esquina tan desnutrida que sus huesos eran visibles bajo la piel. Tenía heridas abiertas en las muñecas donde las cuerdas habían cortado su carne durante intentos de escapar. En la tercera celda, Tucker no encontró nada más que evidencia de ocupación reciente. Paja sucia en el suelo, cuerda aún atada, ganchos en la pared y marcas de arañazos en la madera, cientos de ellas como si alguien hubiera estado contando días o tratando desesperadamente de mantener alguna conexión con la cordura. Y en la cuarta celda, en la esquina más oscura, parcialmente oculta bajo harapos sucios, Tucker descubrió lo que había temido desde que entró en ese sótano. El cuerpo de un niño muerto desde hacía días o quizás semanas, dejado a descomponerse en esa pequeña prisión, como desecho abandonado. Cuando Tucker confrontó a los gemelos sobre el cuerpo, no negaron lo que habían hecho. No expresaron remordimiento ni sorpresa ni nada que se pareciera a una emoción humana normal. En cambio, según los informes oficiales que Tucker redactó después, Wilbert simplemente declaró que no todos los especímenes sobreviven al proceso de observación.
Phoebe añadió con el mismo desapego clínico, con el que alguien hablaría de una cosecha fallida, que la muerte era parte de la investigación tan natural como la vida. Fue en ese momento cuando Tucker entendió que no estaba tratando con personas que habían perdido el rumbo o cometido errores terribles en un arrebato de pasión. Estaba en presencia de algo mucho más perturbador. Dos seres humanos que habían borrado sistemáticamente su propia humanidad en la búsqueda de un conocimiento que nunca debió buscarse. Los gemelos habían pasado casi una década tratando a sus propios hijos como animales de laboratorio, documentando su sufrimiento con precisión científica y eliminando a cualquiera que amenazara con exponer su trabajo. Las notas que Tucker encontró en el sótano confirmaban cada horrible sospecha, página tras página de observaciones clínicas escritas con la caligrafía idéntica de los gemelos, mediciones de deformidades, registros de horarios de alimentación diseñados para probar umbrales de supervivencia, documentación de cómo distintas formas de aislamiento afectaban el desarrollo mental y lo más escalofriante, notas sobre planes futuros. Los gemelos habían estado preparando una expansión para construir más celdas para continuar sus experimentos indefinidamente hasta reunir suficientes datos para probar la hipótesis retorcida que los había llevado a cometer esas atrocidades. Tucker también encontró evidencia de lo que había ocurrido con Homer Mixon y el Dr. Benson, pertenencias personales enterradas en un cofre cerrado con llave, y notas que describían cómo cada hombre había descubierto demasiado y debía ser eliminado para proteger la integridad de la investigación. Los gemelos habían documentado sus asesinatos con el mismo enfoque metódico que aplicaban a todo lo demás, como si matar testigos fuera simplemente otra variable que controlar. El arresto de Phoebe y Wilbert Oates sacudió Oregón con ondas que llegaron mucho más allá del lago del cráter. Cuando los periódicos publicaron los detalles, muchos lectores se negaron a creerlos. La mente humana lucha por aceptar que tal crueldad calculada pueda existir, que padres puedan ver a sus propios hijos como especímenes, que dos personas puedan descender tan lejos en la locura mientras mantienen una lucidez perfecta. En una lucidez perfecta, los 4 niños que sobrevivieron al rescate fueron puestos bajo cuidados especializados, pero la recuperación era imposible para mentes y cuerpos tan dañados. La niña de 9 años nunca aprendió a caminar correctamente y pasó el resto de su vida en cuidados institucionales. El niño de 8 años, a pesar del tratamiento dedicado, nunca desarrolló más allá de la capacidad mental de un infante. La niña de 7 años murió dentro de 2 años, su cuerpo simplemente incapaz de recuperarse de años de negligencia sistemática. Y el niño más joven vivió hasta los 15, pero nunca escapó de la prisión psicológica que sus padres habían construido alrededor de él. Murió durante un ataque de pánico, su corazón cediendo por la tensión del terror que se había convertido en su estado permanente. El juicio se convirtió en un espectáculo que atrajo multitudes de toda la región. La gente acudía para ver a los monstruos que parecían tan ordinarios, para intentar entender cómo 2 seres humanos podían cometer un mal tan sistemático. Los abogados defensores de los gemelos argumentaron locura, afirmando que los años de aislamiento habían destruido su capacidad de distinguir el bien del mal. Pero los fiscales demostraron que cada acción había sido cuidadosamente planeada y ejecutada. Los gemelos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Simplemente se habían convencido de que estaba justificado. El veredicto fue unánime: culpables de todos los cargos. Phoebe y Wilbert fueron condenados a cadena perpetua, y aun cuando fueron llevados encadenados, mantuvieron que la historia los vindicaría, que algún día la ciencia reconocería el valor de su investigación, que su sacrificio y el de sus hijos había sido en servicio del conocimiento. Waldo Oates, que había sido encontrado en una habitación del ático en un estado de colapso mental total, nunca se recuperó del horror de lo que había crecido bajo su techo. Fue internado en un manicomio donde pasó sus últimos años murmurando sobre sonidos en el sótano y niños que nunca debieron haber nacido. Murió en 1918, aún atormentado por el conocimiento de que su fracaso en actuar había permitido que la pesadilla continuara tanto tiempo. La propiedad fue abandonada después del juicio. Nadie quería poseer tierras que habían sido testigo de un mal tan concentrado. La casa permaneció vacía durante 7 años, antes de arder en 1920. Algunos dicen que fue un incendio provocado, otros que un rayo, pero la mayoría en Crater Lake creía que la casa simplemente había decidido destruirse, incapaz de
soportar el peso de lo que había ocurrido dentro de sus muros. Phoebe murió en prisión en 1934, manteniendo hasta su último aliento que había estado realizando un trabajo importante. Wilbert sobrevivió hasta 1951, pasando casi 4 décadas tras las rejas sin expresar jamás un momento de remordimiento, ni entender que había cometido crímenes contra las leyes más fundamentales de la decencia humana. Hasta el final, creyó que había estado sirviendo a la ciencia, que sus observaciones tenían valor, que el sufrimiento que había infligido estaba justificado por el conocimiento obtenido. Hoy el lugar donde alguna vez estuvo la propiedad Oates está marcado solo por una depresión en el suelo del bosque, donde los cimientos se desmoronan lentamente volviendo a la tierra. Ahora crecen árboles allí, pero crecen de manera extraña, retorcidos y atrofiados, como si el suelo mismo recordara lo que presenció. Los cazadores aún evitan el área no porque crean en fantasmas, sino porque algo en ese lugar se siente fundamentalmente incorrecto, como si el límite entre la civilización y la barbarie hubiera sido violado allí tan completamente que la tierra misma estuviera contaminada. La historia de Phoebe y Wilbert Oates nos obliga a enfrentar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana, que el mal no siempre se anuncia con violencia dramática o locura evidente. A veces llega en silencio, vestido con el lenguaje de la ciencia y el progreso. A veces crece lentamente en aislamiento, alimentado por la obsesión y justificado por la lógica pervertida. Y a veces los actos más monstruosos son cometidos por personas que creen con absoluta convicción que sirven a un propósito superior. En las montañas silenciosas de Oregón, donde los árboles antiguos aún guardan secretos enterrados bajo sus raíces, la leyenda de los gemelos Oates permanece como un recordatorio oscuro, un recordatorio de que la capacidad de la humanidad para el mal no tiene límite natural, que el aislamiento puede transformar a personas ordinarias en monstruos, y que a veces los horrores más profundos no provienen de fuerzas sobrenaturales, ni de criaturas de pesadilla, sino de seres humanos que se convencen de que lo impensable es necesario. Los niños que sufrieron y murieron en ese sótano nunca tuvieron nombres, solo números. Nunca experimentaron amor, solo observación. Nunca conocieron protección, solo confinamiento. Fueron sacrificados en el altar de la curiosidad retorcida de sus padres, y sus voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de contar sus propias historias. Pero su sufrimiento aún resuena a través de esas montañas, llevado por los vientos que susurran entre los árboles, recordándonos que algunos pecados son demasiado terribles para ser olvidados, y algunos secretos demasiado oscuros para permanecer enterrados para siempre.